I don't know what's happening anymore. Do you know what's happening? All this business about the flat. I've no way to put my head down anymore. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de Siete y Medio, su podcast de cine. Y en este caso, en este momento, estoy yo solo, Alejandro, con mi amigo Isidro. ¿Cómo estás, Isidro? Buenas, Alejandro, muy bien, ¿y tú? Bien, bien, por dicha. Y cuéntanos, Isidro, ¿de qué vamos a hablar hoy? En este episodio vamos a hablar de una de las películas más aclamadas en estos últimos 3 años, la cual sería The Father. Ok, The Father, por una elección tuya, de hecho. Por una elección es que ahí cuando decidimos de qué temas hablar y toda la cosa, pues como es de costumbre, de vez en cuando hablamos de una película en específico, de preferencia una que no sea tan... Una que no suelan hablar mucho. Ujú. Bueno, eso era antes, hasta que eventualmente pues terminamos hablando de Tiburón y toda la Sí. cosa. Y pues una de las selecciones que yo puse fue The Father y pues la pusimos como con otras en una ruleta al azar y pues ahí quedó en esa de The Father y pues bueno, aquí Bueno, que estamos. de vez en cuando sí llegamos a hablar de... O sea, no recuerdo una película que no sea tan conocida que hemos hablado, aparte de Los Reyes del Mundo. Y bueno, Los Reyes del Mundo es conocidilla, pero no tanto, digamos, que recuerde Es algo. como más... es que Los Reyes del Mundo es como más nacional que mundial. Sí, exactamente, ¿Sabes? O sea, exactamente. Pero películas, es que creo que cuando hemos hablado de películas ujú. así individuales, creo que muchas han sido conocidas. Tiburón, Al Hereditario. menos O sea, Tiburón, esa sí está muy súper conocida, pero por ejemplo, algo como Hereditario o en ese caso de The Father, pues son películas que Ujú. son conocidas, pero dentro de nuestro Ah, nicho, ya, ya, ¿sabes? O ya, sea, sí, sí, sí. No. a Sí, eso me vos decís refiero. algo como más, más general, digamos, para el público en general. Sí. Ajá, Ya. exacto. Exacto, te digo, o sea, Tiburón sería como la Ujú. única, pues. Y ojo, me refiero a película por su cuenta, no estoy tomando en cuenta las de Star Wars ni la de los Sí, Muppets. exacto. O sea, no las estoy tomando tan en cuenta. Pero Y bueno. de ahí, pues hablemos de The Father. Isidro, ¿qué historia tenías vos con esta película? Porque ya, pensándolo bien, esta película es del 2020 y yo digo, madres, o sea, todavía me acuerdo cuando lo fui a ver al cine y ya han pasado Oh, sí, 2 o 3 años, 3 años me parece que, 2 años, perdón, en teoría. que la fui a ver. Este, ¿Por qué la sí, escogiste y cuál es tu historia con sí, esta película? mi historia con esa película es de que me acuerdo que supe de ella. Soy una persona que está muy al tanto de los Ujú. premios. Y me acuerdo que a partir del 2020 fue cuando empecé a prestar más atención al Festival de Sundance. Sundance. Y desde ahí, o sea, pone tú desde enero del 2020 o febrero, no me acuerdo qué fecha Ujú. fue. Sí, tenía como muy, o sea, una de las que más me llamaba la atención fue The Father, ya que pues había escuchado como que críticas muy que elogiaban demasiado la actuación de Anthony Hopkins. De momento, sí, he notado que algunos sí tuvieron esta perspectiva que yo llegué a tener en un punto, que iba a ser como The Wife. O Mm. sea, que iba a ser una película que la iban a nominar mucho, pero solo las de Sí. actuación. Que al final no, o sea, llegó más lejos. Y pues bueno, o sea, esa atención como que fue disminuyendo porque luego ya sabes, la pandemia, toda la cosa. Hasta que en noviembre, cuando empezaron a salir las predicciones, The Father como que fue de las sonadas y repuntó como que revivió mi atención, vaya. Y fue hasta diciembre, por finales de diciembre, que tuve la oportunidad de verla a través de métodos que no voy a, a decir mucho. La pude ver y wow, o sea, fue como de que no manches, o sea, qué película no acabo de ver, o sea, fue mi favorita de ese año del 2020 y la que terminé apoyando y toda la cosa. Y en sí, pues por eso la seleccioné, porque es una película que genuinamente me encanta. Y aparte le tengo un cariño especial porque con esa película regresé al cine. Ujú. O sea, esa fue mi primer película post pandemia, 1 de abril del 21. Entonces, pues, sí, es una de mis películas favoritas. No sabré decirte si ya en general, pues, o sea, pero me fascina. Sí, no, bueno, en mi caso yo me di cuenta de la película por ahí del 2020 también, no por Sundance, porque la verdad en ese tiempo estaba más
estaba más concentrado en las películas del 2019 que estaban llegando a cines. Claro, sí, claro. Pues como por ahí de mediados de año, tipo agosto, septiembre, yo ya mira, porque estaba como por la pandemia, estaba como esta idea de, puta, ¿qué películas se están estrenando este año así interesantes? Porque blockbusters ya no estaban llegando tantos, o sea, Pues no, Sonic, Tenet, no, no. Birds of Prey, ¿verdad? Pero las películas interesantes, las películas buenas, sí, estaban llegando por ahí a finales de año, ¿verdad? Como todos los años, pues. Promising Young Woman, The Trial Así of the es. Chicago Seven, ojo, buenas, entre comillas, ¿verdad? Y pues The Father fue una de esas y la verdad me llamó la atención. La verdad me gusta este tipo de películas porque de lejos se notaba que iba a ser una película que con poco se iba a hacer mucho, ¿verdad? Una película no tan Así estrafalaria, es. no, ni siquiera es una película de época, o sea, es una película que transcurre No, en la actualidad. en el Ujú. presente. Y pues me Sí. gustaba como, y tenía la pinta de que sería una película que iba a situarse en un solo entorno, ¿verdad? Entonces todo eso me llamó la Así es. atención, me escuchaba lo de Anthony Hopkins, excelente actuación, Olivia Colman tiene un buen reparto. Entonces yo decía, madres, pues a ver qué tal. No había leído mucho la historia, o sea, sí me sabía todos los elementos que ya te conté anteriormente, pero no sabía de qué iba en realidad, o sea, quizás en algún momento medio leí que él tenía una enfermedad, pero pensé que iba a ser algo más contemplativo, no, Mortal. como algo, bueno, como algo contemplativo, reflexivo, como como películas como The Straight Story, Nebraska o tal Ok. vez Lucky del 2017 con Harry Dean Stanton. Una película así donde tal vez la carga, como amor, digamos, por donde pues tenemos un personaje que tiene una Oh, enfermedad y la persona que vive con él pues sufre eso con él, o sea, sufre el tener que verlo así. Y no, o sea, tiene un ok. poco de eso, pero no es como que Mm, mucho de eso, digamos, es más que nada ajá, entrar en la mente de esta persona. Eso es lo que me gusta. sí. Igual yo la fui a ver al cine, de hecho me acuerdo muy bien porque ese día me gané unas entradas para verla. O sea, Qué chido. me gané unas entradas dobles y la vi. Y yo recuerdo que vos decías que la habías visto antes que todos. Habías visto Sí, como. fui de los, sí me acuerdo que fui de los primeros que la había Ajá, visto. y yo dije, puta, ¿dónde la vio este cabrón? Pero luego la Sí, pusieron en cines y dije, aprovechemos entonces. Yo ya tenía planeado, yo ya sabía que se iba a estrenar, pero participé con cero expectativa de que podría ganar en ese concurso y gané. La película me sorprendió, la fui a ver con mi papá, de hecho. mm, Y bueno, ya luego por razones personales la película me llegó a conmover mucho y ahorita hasta la fecha sigo llorando con ella, ¿verdad? por Yo dos, creo que por es la dos. propia actuación de Anthony Hopkins lo que me hace sentir así, pero yo creo que ya podemos entrar. Claro, Bueno, antes que nada, ¿de qué dime. trata The Father? ¿Qué es The Father? The Father, en, en resumen, habla acerca de un hombre de mayor edad, curiosamente, que se llama Anthony, curiosamente, Ujú, que está, cuya hija, lo va a mudar del departamento. ujú, O sea, vayan, ya que lo quieren mandar a un asilo, pues, o sea, para que lo cuiden mejor y toda la cosa. Pero él como que está, este, ¿cuál sería la palabra? Está negado, vaya, a dejar su ujú. apartamento hasta que ocurre una serie de cosas que él no entiende. Así es como, así es como se las dejo. Ok, Y bueno, a partir de aquí ya van a ver spoilers. sí. Eh, Muchos spoilers. La película pues está dirigida por Florian Zeller y está Florence Seller. escrita por él y Christopher Hampton, me parece, y basada en Ujú. su propia obra. Isidro, ¿vos has visto algo relacionado con la obra en internet o algo así? Sí he visto fragmentos y quisiera partir desde ahí, o sea, desde el trabajo de Florence Ujú, Seller. Me llamó la atención porque, por ejemplo, en el 2020 sí fue uno de los años donde más al tiro me puse con las películas, o sea que voy, o sea, que vi muchas películas a lo loco, entre ellas las sí. independientes. Pero, o sea, generalmente ese año en específico, pues fue uno en el cual nosotros estamos prestando más atención a eso, porque los blockbusters, o sea, o no nos llegaban, no eran muy buenos, que Sí, digamos. aprovechamos más para ver películas que no eran de ese año, de hecho. Exacto.
Y entre ellos, no sé si te acuerdas, pero ese año salió One Night in Miami y la de Ma Rainey's Sí. Blackbottom, que también son basadas en obras de teatro. Ujú. Y es que una vez escuché en un podcast de cine de cómo en The Father, o sea, digo, en esas otras dos películas sí se siente que son como obras de teatro grabadas, o sea, no, ¿cómo decirlo? Que sí se siente como que se puede notar que está basada en una obra de Ujú. teatro. En The Father, no tanto, ¿sabes? O sea, no es muy mucho el caso y es a partir de ahí es en donde me sorprende la dirección de Florian Zeller. Cómo supo, o sea, esa es su primer película y cómo supo dirigirla bien, ¿sabes? O sea, al momento de desarrollar como lo técnico, siendo dos de ellos, o sea, uno de sus aspectos favoritos, el diseño de producción. Cómo la casa va Claro. cambiando constantemente de recuadros y todo, y esta de colores. Sí. O sea, como si fuese un personaje más. Y también ayuda mucho la edición, porque vemos, porque ayuda a que nosotros estemos en los zapatos de Anthony. No sabemos qué está pasando. No sabemos por qué unas cosas están en otro lugar. No sabemos por qué, de repente esa persona ya luce diferente. O sea, y Anthony es el único que, o sea, la edición, algo que hace la edición es que hace para entender que Anthony Ujú. es el único que no se mueve como tal. O sea, Sí. está en un mismo punto, ¿sabes? O sea, y eso es, o sea, se me hace, wow, o sea, magistral, Ujú. bueno, eso sí, no sé si eso sonó medio mamador, pues, o sea, pero se me hizo fascinante, la verdad, el trabajo de Seller. Y supe por ahí que, no sé si tú lo sabías, pero supe por ahí que él es francés, o sea, la obra es Sí. francesa. Y él cuando estaba desarrollando la película, supe que él desde el inicio quería a Anthony Hopkins para el Ujú. papel. Y que si Anthony no decía que no al proyecto, la película iba a ser francesa, o sea, la iba a hacer en Francia. Pero Anthony al decir que sí, pues ya, fue británica Sí. la película. Esa fue como su perspectiva y pues como Anthony lo aceptó. Y lo hizo bien, ¿eh? O sea, Anthony Hopkins dio una actuación que... Bueno, ahorita vamos a entrar más en detalle, pero... Wow. Yo sí, de verdad estoy de acuerdo porque, a ver, cuando fui a ver la película por primera vez, yo empezó normalita, ¿verdad? O sea, llega Olivia Ujú. Colman, le dice que qué pasó con la muchacha que lo cuidaba, ¿verdad? Con la que estaba cuidando. Ajá, y Ajá. por lo general, pues suele pasar eso, o sea, los hijos pues se van y pues como el padre está solo, tienen que enviar a alguien para que lo cuide porque hay cosas que no puede hacer. Pero cuando ya cuando ya en la película vemos a este señor que entra Paul, entre comillas, que en realidad es Bill, Paul. Ujú. y este Anthony le pregunta que quién es él, ¿verdad? Uno Claro. piensa, ok, la película está yendo por ahí, pero cuando ya todo empieza, pero verdaderamente fuerte en la película es cuando ya entra el personaje de Olivia Williams, que se supone que es la hija, Ah, ok, ¿verdad? ya es Y otra. entonces él dice, ¿quién eres tú? Y ya hasta la música empieza a sonar, o sea, la música de la película inquietante comienza a sonar y es cuando ya uno entiende, ok, de esto va la película, entonces esto va a ser. Y lo Exacto. que vos decís, digamos, como que todo gira alrededor de Anthony, pero él como que sigue su vida lineal. Sin embargo, Ah, él está como lo que lineal. pasa es que, Lo alrededor es lo que ajá, cambia. porque lo que pasa es que se mezclan como los días, digamos, porque en una escena vemos que están hablando de que vino la siguiente muchacha que lo va a cuidar, pero luego parece como que van al doctor, y luego en otra escena, pues está esta Olivia Colman hablando de París, ¿verdad? O sea, como que todo como que en el mundo de Anthony tiene contradicciones y todo está revuelto, pero él sigue todo lineal, ¿verdad? Así Y es. para nosotros, pues como audiencia, lo que me gusta de esto en la propia dirección es que, como, sí, vos decís que se siente, yo sí lo siento como teatral en el hecho de que, pues yo me imagino cómo en el teatro van entrando los personajes, digamos, cómo se cambian las escenas y van entrando los personajes en un mismo escenario, ¿verdad? Y pues ya toca a los personajes reaccionar diciendo, ¿quién eres tú? ¿Quién es ella? ¿Cómo funciona esto, verdad? Porque en la película como tal, las escenas cambian cada vez que Anthony pues entra a una habitación, bueno, como todo guión, ¿verdad? Pero por lo general nunca tenemos como una noción de cuando cambia, cuando hay una elipsis o cuando cambia un día a otro, ¿verdad? Exacto. Entonces, básicamente vemos como básicamente se están moviendo los escenarios y los personajes a través de él. Pero, pues sí, o sea, y el ejercicio es muy interesante porque te mete en la mente de él. O sea, toda la película es
entrando en la mente de él, ¿cierto? Por ciertas excepciones, ¿verdad? Pero la mayoría es viéndolo a él. Y nosotros como audiencia dándonos cuenta de sí, quién es ella por qué está hablando así. Y ya nos damos cuenta, puña, él no la reconoce. Es, Y si nosotros viéramos en el exterior lo que pasa, Anthony, pues lo que tiene es Alzheimer. Tiene, exacto. tiene esta condición y por eso no reconoce a sus propios hijos, a sus propios familiares, porque ve a otra persona con otra cara. Y eso es lo más interesante de Sí, la película, ese es su mayor diferenciador, siento yo. genuinamente es como, desde ese momento es en donde siento yo que la película logra atrapar a la gente. Ujú, Digo, yo la vi con mi familia y estaba con mi hermano y me acuerdo que desde ahí mi hermano se enganchó demasiado con la trama. ujú. Porque se quedó con cara de que, ah, caray, es otra. Y conforme fue avanzando fue como de que, ah, chin, tiene demencia, ¿sabes? O sea, y es como conforme va avanzando y toda la cosa. Y algo que también me parece interesante ahora que lo mencionas, el personaje de Olivia Colman, me gusta cómo vemos como que algo de la perspectiva que tiene ella, ¿sabes? O sea, ya que ella como tal nunca dice que Anthony tiene, qué es lo que tiene Anthony, No, ¿no? Pero la vemos reaccionar. La vemos reaccionar ante eso y uno de los momentos que más me quiebran es cuando es casi la escena final que tiene con Anthony, por ejemplo. ¿Sabes? ujú. O sea, cuando ya se va y toda la cosa y ella no puede contener las lágrimas y cómo, por ejemplo, le batalla con su pareja, por ejemplo, ya que su pareja no es quien no tolera a Anthony y ella ya hay un punto donde ya es que le está bofeteando y toda la cosa hasta que llega ella y pues se separan. Sí. Am, sí, de hecho, o sea, por ejemplo, el personaje este de Paul, llamémoslo Paul, que se llama Paul. A veces llega a ser confuso, ¿verdad? Yo creo que Es muy confuso, para la verdad. nuestros oyentes espero que estén bien atentos. Paul, que es la pareja de Olivia Colman, ¿verdad? Pues lo que Ujú. tiene es que ya perdió la paciencia, o sea, es alguien que no le tiene paciencia y para tratar a una persona mayor que tiene esta condición hay que tener mucha paciencia, ¿verdad? Pero no la tiene. Sí, exacto. Y por eso llega a ser sarcástico, por eso llega a a hablarle así, ¿verdad? Lo de las bofetadas, yo siempre lo vi como algo que está dentro de la imaginación, o sea, yo siento que nunca lo llegó a tocar porque Sí, eso, yo tampoco llegué, ajá. yo tampoco siento que, o sea, te interpretan de que Anthony siente una bofeta y toda la cosa, pero yo nunca lo interpreté como de que en realidad lo está bofeteando, simplemente le está gritando. Sí, Y es lo que está sintiendo. exacto, o sea, son como cambios de humor que tiene él, entonces, pero todo eso está en su mente, digamos, las hostilidades así están en su mente, pero evidentemente vemos que que están teniendo una discusión con el yerno, ¿verdad? Sí, yerno. Sí, Yarno. Y, Yarno, sí, sí. y entonces, em, pues linealmente, al final Olivia Colman se va a París, ¿verdad? Y lo deja a él Ujú. en esta institución, ¿verdad? Lo que es curioso Así es que es. si, digamos, el apartamento, puede ser que todo el apartamento sea el que ve Anthony, en el que vivió Anthony, sin embargo, lo que vemos son los cambios que tiene, ligeros cambios en estructura es el mismo, pero son cambios dándonos cuenta de que pues está viviendo en otro apartamento y luego los cambios más obvios que están cuando está en la institución, ¿verdad? Claro. Pero, pero es interesante porque muchas veces él dice, este es mi apartamento, ¿verdad? Entonces como que es muy triste porque ya Como su te digo, apartamento ya no está, pero él vive en otro lado, pero él lo sigue viendo como lo recordaba, ¿verdad? Como si siguiera viviendo ahí. pues como te digo, o sea, está negado a que, pues, a mudarse, o sea, está negado a cambiar, por así decirlo. Y con esta negación al momento en que le da Alzheimer, pues es en donde, o sea, ese sentimiento de negación como que va creciendo, o sea, niega de que las cosas estén cambiando porque dice así como que tú no eres mi hija, o tú no eres mi yerno, tú no eres la que me está Sí. cuidando. Este, que ahora, en cuanto al plot twist de su otra hija, de que sí Lucía la otra hija que terminó falleciendo, Sí, esta Imogen Lucy, Potts. Ajá.
Lucy, ¿no? Así se Lucy, sí. llama. Ah, por ejemplo, que te lo van revelando poco a poco, o sea, para mí es algo que yo me acuerdo que cuando lo vi en casa, la primera vez estaba como que, me acuerdo que tenía mi almohada que estaba apachurrando porque era como que no mames, o sea, sí, obviamente veía venir que estaba muerto y toda la cosa, pues, o sea, pero nunca imaginé que lo llegaran a demostrar de esa forma, o sea, como Anthony, como si estuviese reviviendo ese recuerdo, Sí. vaya. Y, vaya, o sea, está muy interesante cómo te la presentan a ella como si fuese la que lo va a cuidar cuando Ujú. no. O sea, está como teniendo la perspectiva de su otra hija. Y de hecho, y que resulta que pues esta eh, Olivia Williams, gracias, es la que lo está ayudando, o sea, y por eso se está como que mezclando las apariencias y toda la Exacto. cosa. Sí, de hecho lo de la hija ya se debe venir desde que él la menciona al inicio de la peli y Olivia Colman pone esa cara de preocupación, ¿verdad? Así Preocupación es. quizás no porque lo esté resintiendo, sino porque, o sea, porque esté triste de lo que haya pasado. Seguramente pasó hace años, ya pues pasó el duelo, ¿verdad? Pero lo que sí le preocupa es Anthony en esta condición, cómo lo va a tomar, ¿verdad? Exacto, porque no recuerda que falleció. Ajá, sí. No recuerda que falleció y eso es una de las cosas más deprimentes. Que mira, este concepto del Alzheimer, uno de mis mayores miedos es llegar a padecerlo, ¿eh? Sí. Llegar a padecer Alzheimer, o sea, que llegar a un punto en la vida donde no recuerdas nada. No puedas reconocer a tus a tus seres queridos, no puedes reconocer. Y, o sea, vaya, es uno de los temas más fuertes, o sea, que hay. Ujú. Ya que, pues, ¿cuántos casos no han habido? O sea, ¿cuántos casos no hemos escuchado? Por ejemplo, me acuerdo porque el fundador de una escuela en la que estuve de maternal a secundaria, poco antes de fallecer, tenía Ujú. Alzheimer. Ya no recordaba cuál era, o sea, que él fue el fundador de nuestra escuela y toda la cosa, o sea, y es algo muy triste. Que en parte o sea, me comentaban cosas bonitas acerca de cómo todos los días le tocaba conocer a su nieto, por ejemplo. Eso, o sea, y que siempre es como satisfactorio verlo y así y toda la cosa, pero es que te digo, es un tema muy fuerte y creo que esta película, la forma en la que lo retrata, pues es una de las más fuertes Ujú. que hay. Por ejemplo, ese final en cuanto Anthony se confunde más y más al punto en el que ya ni siquiera recuerda cómo se llama y al punto en el que recuerda qué edad tiene tan siquiera. Sí. Cuando empieza a llorar por su mamá, es como que no mames, o sea, yo siempre lloro Yo con esa escena. también. Siempre lloro con esa escena, o sea, Es que o sea, ahorita ya se me está haciendo el nudo de la garganta, pues, o sea, pero es a mí me que da, es muy pesada en esa a escena. mí lo que da mucha lástima y ahí sí entra pues la excelente actuación de Anthony Hopkins, es que cuando alguien tiene Alzheimer, por lo general lo que vemos ahora es la parte más vulnerable de esa persona, ¿verdad? Ya lo vemos como algo, como un ser demasiado frágil. Y lo que vemos, y lo que se nota en Anthony es eso mismo, ¿verdad? En esas escenas y por eso llega a doler mucho, digamos. Porque, a ver, ve este contraste, o sea, Anthony Hopkins se ganó su segundo Oscar con esta película, su segundo. Su primer Oscar fue por Hannibal Lecter, El del silencio de Silencio los de los inocentes. Inocentes. Imagínate lo buen actor que es Anthony Hopkins, que en esos tiempos tuvimos una actuación poderosa del poderoso Hannibal Lecter y ahora tenemos una actuación más vulnerable del personaje de Anthony. Y Anthony Hopkins es tan buen actor que lo logra y te hace sentir esa lástima que te da por él, esa tristeza porque él está sufriendo mucho, o sea, él está sufriendo mucho porque él dice ya que ya no sabe lo que está sucediendo, ya no sabe quién es quién, de hecho. Entonces siempre se asusta cuando ve a una persona que conoce con otra cara. O sea, y vos imagínate Así es. eso. Y, Sí, claro. y por eso es que nosotros, bueno, de hecho, nosotros como audiencia tenemos esa empatía porque lo vemos, nosotros mismos lo vemos lo que ve él. Entonces también nosotros Así nos es. llegamos a asustar por él. Y imagínate cómo está cuando él entra al consultorio, ¿verdad? En esa escena.
que cuando van entrando al lugar le pregunta a Olivia Colman si olvidó sus llaves, ¿verdad? Porque él cree que van a entrar a su Sí. apartamento. Vemos que entran y lo que vemos nosotros es el marco de la puerta, que es el mismo del apartamento. Pero ya luego el Así cambio de es. toma es el lugar, es el hospital, el consultorio, pues. Ujú. Y eso es curioso, porque Sí, ajá. aparte que percibe tal vez todos los lugares como su apartamento cambian. O sea, los cambios son notorios. Entonces él se siente asustado porque sabe que está en otro lugar. Y eso es como que Sí. lo genial de esa película. O sea, es que te hace sentir esas emociones y te llega a asustar y te llega a decir, madre, ¿cómo que se sentirá esto? Pues ya, pues es lo que estamos viendo. Y pues el final, cuando está llorando, pues ya es el punto así máximo de que todo esto está empeorando. Y lo que me gusta Oh, y lo sí. que me da tristeza es este diálogo cuando dice que está perdiendo sus hojas, ¿verdad? Ujú. Como, o sea, siendo como la Como alegoría, ya, ¿no? sí, o sea, perdiéndose a sí Ujú. mismo, o sea, ya está perdiendo lo que lo completa, porque cuando un árbol pierde sus hojas, o sea, el árbol ya está dejando de ser completo, como por así Ujú. decirlo. Y pues a Tony pues es lo que le está pasando, está dejando de ser completo. Sí, Y todavía esa toma final en la que nos enfocan en los árboles, por ejemplo, tiene un significado ahí. Este, porque a pesar de que, o sea, esa forma en la que la doctora consuela a Anthony y toda la cosa es como muy triste, ¿sabes? O sea, le dice así como que si quieres ahorita damos un paseo, como te gusta y toda la como cosa, muy pero maternal, ¿no? ahí va. Ah, es que llega a ser un punto donde es muy maternal. Y ahora, me acabo de acordar ahorita de un anuncio que nos pusieron en la escuela, y es acerca de el combatir a las Alzheimer. Ya, mira, ya estás lagrimeando. Sí. Sí, pero ya traigo el nudo. El combate a las Alzheimer, y hace cuenta que está muy interesante porque el anuncio no inicia con que combate a las Alzheimer, no. Literal es una mamá que está con su Sí. hija, o es lo que te quieren aparentar, o sea, dice así como de que, ya calma, o sea, la niña no le para de decir a la señora así como que, ¿me compras un helado y esto y el otro? Hasta que la señora le dice, mamá, ya llegó el autobús, y resulta ser como su mamá, ¿sabes? O sea, ya la Ujú. anciana. O sea, es un anuncio para combatir el Alzheimer y toda la cosa, y es muy impactante, pero refuerza este hecho de que pues llega un punto donde ya ahora necesitan como que esta figura materna o esta figura paterna otra Sí. vez. Exacto. ¿Sabes? O sea, y es algo muy triste porque como tal no tiene cura. ¿No? ¿Sabes? O sea, que si se puede evitar, pues, por lo que yo he escuchado, es algo que se puede evitar si dejas lo que yo he escuchado, pues, o sea, aparentemente tanto entre la carne, sobre todo el pollo, contienen hormonas que alteran el... Es lo que yo he escuchado, pues, o sea, Ujú. que tienen hormonas que pueden, producir, que pueden hacer que padezcas el Alzheimer, por ejemplo. Es lo que yo he ¿Será escuchado. por eso que en muchas escenas le están dando pollo a Anthony? De hecho, o sea, ahorita me quedé pensando en eso, o sea, cuando la vi, fue como de que, o sea, pero es que quién sabe, la verdad, o sea, digo, no, o sea, te digo, no estoy como que tan enterado del tema, igual y entre nuestros 6 o 7 espectadores que nos estén escuchando, alguien que estudie medicina o sea espectro en esas cosas, o Sí, sea, pueda ahí que nos profundizar y digan, corregirnos sobre cómo ajá, qué puede producir el Alzheimer, ¿verdad? exacto, o sea, yo llegué a pensar que es como, puede ser como de genética, o sea, que puede ser de familia, Ujú. como dicen de la calvicie, como dicen de eso, entre otras cosas, o sea, que el Alzheimer es como de familia, o sea, que si lo padece tu abuelo y lo ha llegado a padecer tu papá, pues tú lo puedes padecer y toda la cosa. Pero es que quién sabe, A güey, o mi, sea, a mi abuelo, ¿verdad? De hecho, cuando salí del cine con mi papá, él me contó que sí. Mucho de que lo que pasó de Anthony Hopkins en la película lo pasó a mi abuelo. Y pues así se sentía, así como se sentía Olivia Colman, así se sentía él y mis tíos, ¿verdad? Porque está totalmente perdido. Y pues mi abuelo murió cuando yo
tenía como 5 años, ¿verdad? Entonces no lo conocí mucho. Mis No lo conocí condolencias. mucho. Y lo poco que conocí de él, ya estaba así, ya tenía esa condición, ¿verdad? Entonces lo que recuerdo de él son ciertas cosas que me... que lo recordaba, su forma de actuar lo recordaba como... Bueno, con esa vulnerabilidad que tenía y por eso me pega mucho la película, porque yo pienso en él cuando veo a Anthony Hopkins, yo digo, puta. Y si lo Claro, vivió es... él, quién sabe. O sea, como vos decís, puede ser hereditario, pero quién sabe. Se puede evitar, igual, o sea, eso se puede evitar viviendo una vida sana, quizás, pero pues, quién sabe, ahí nos corrigen, ¿verdad? Ahí nos corrigen si es genética o si es algo que se puede evitar, si es algo que viene de la carne, si es algo, etcétera, etcétera. Finalmente es como, es que como te digo, es una forma muy, es que esto puede sonar mamador, pues, o sea, pero es una forma poética de demostrar de qué va el Alzheimer, o sea, como, o sea, una forma única para ponernos en los zapatos de un personaje que está pasando por una Ujú, tragedia. No quiero entrar en detalle, pero una de las razones por las cuales a mí no me gustó La Ballena, o sea, a mí no me gustó ujú, The Whale, es de que yo sentí que estaban, o sea, para mí, pues, o sea, para mí que a ustedes sí les gustó, que con el personaje más que sentir empatía, yo estaba sintiendo nomás lástima. O sea, que solo me estaban mostrando como que esta capa, o sea, como muy superficial y toda la cosa. En cambio, con Anthony, ahí sí siento empatía por él, o sea, sí hay un excelente trabajo con ponerme en sus zapatos y toda la cosa. Igual, y llámeme loco por lo de The Whale y toda la cosa, pero entiendes a lo que voy, o sea, no es una película que busque que solo sientas lástima y ya, no, sino que te desarrollen este personaje. Que ahora se me hace, es chistoso que lo mencione porque no he visto la de The Son, la del hijo, que yo he escuchado que una de las críticas, una de las cosas que más le critican fue eso, o sea, que la película es muy manipuladora y busca que sientas lástima y ya. O sea, con personajes superficiales y toda la cosa. Es lo que yo he escuchado, no lo he visto. Pero, vaya, o sea, finalmente pues es una película que, sabe cómo, empatizar, sabe cómo hacerte empatizar con el personaje por lo que está pasando, pues. Y es como que, verga, o sea, a la Mary me pasa a mí o le pasa a alguien cercano, ¿sabes? Es que con lo que decís de The Whale, me pongo a pensar qué es lo, qué es lo más terrible de esa película, la puta niña. O sea, ella, ella es un demonio, o sea, es demasiado mala, es demasiado, demasiado castrante también. Y, y, y no sé si es que tal vez el hecho de que ya hemos, The Whale es como una seguidera de sufrimiento, 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 sufrimiento más sufrimiento, ¿verdad? Pero es que aún así el personaje de Anthony Hopkins sufre. Pero es que no sé, no sé si tal vez sea la idea de las perspectivas o, o el hecho de que Anthony Hopkins está rodeado, porque también está rodeado de gente que también, pues, pierde la paciencia con él, ¿verdad? Exacto, o Pero sea, está rodeado de gente que pierde la paciencia, pero también de gente que hace un esfuerzo por es que ayudarle. yo creo que lo de The Whale tal vez sea más em, Igual, igual un es otro sufrimiento y un tema con The personaje que Whale, se o sea. pasa de ingenuo también. Bueno, ingenuo no, sino que se pasa de bueno, de bonachón, con alguien que verdaderamente lo está tratando de la mierda. Ujú. Pero no sé, no sé, no estamos hablando Ujú. de Whale, estamos hablando de Father, pero sí me llamó la atención eso que Sí, de mencionaste, ¿verdad? Father únicamente. Que también, curiosamente, The Whale es otra película ambientada en un Basada en una obra. apartamento basada en una obra, ¿verdad? Y las dos le dieron el Oscar al actor Sí. principal, curiosamente. Quién sabe si esto se va a hacer tendencia, ¿verdad? No se va a hacer tendencia a esto. Em, pero sí, hay un elemento que a mí me llamó la atención, un elemento muy normal, ¿verdad? Pero cuando pues, se opta por darle un enfoque, evidentemente es necesario mencionarlo porque es un elemento importante, que es esta escena
curiosa en la que Olivia Colman, pues viene de este momento en el que Anthony pues estaba conociendo a su nueva cuidadora, que curiosamente tenía la cara de su otra hija, ¿verdad? Y pues dice todo esto Así que Olivia es. Colman es una manipuladora y lo que quiere es sacarla de ahí para dejarse su apartamento, ¿verdad? Algo que le pega duro a ella. Y en la escena siguiente pues vemos que ella está tomando agua y pues pone mal la taza y se cae. Y la taza se rompe. La taza se rompe de una manera interesante porque ella intenta juntar los pedazos, pero al hacerlo los pone en la taza, pero se vuelven a caer porque no hay nada que lo sostenga. Entonces yo lo veo como... Eso, yo siento que eso representa mucho el sentimiento que tiene ella al tratar con Anthony, o sea, porque eso es lo que vos decís, él no tiene cura. Él no va a mejorar, va a ponerse peor, ¿verdad? Pero di, ¿qué es lo que hay que Eventualmente. hacer y qué es lo que... Porque siento que cuando, y esto lo ha demostrado mucho, y esto lo demuestra mucho la película Amor de Michael Haneke, es que cuando ves que y de hecho lo ha dicho en entrevistas, cuando ves que un ser querido está sufriendo de una enfermedad como esta, una enfermedad que lo saca de sí mismo, ¿verdad? Y ves que él sufre, vos también vas a sufrir mucho de verlo a él sufriendo, porque lo querés mucho y querés verlo bien. Y en Amor, pues está curiosamente el clímax, es esta escena donde, voy a decir spoilers porque es una película de hace más de 10 años, cuando el esposo de la protagonista, ¿verdad? Le practica la eutanasia, pues ahogándola con una almohada. Pues, curiosamente aquí, pues hay como una imaginación, un sueño, una imaginación o algo así que tiene Olivia Colman, en donde hace lo mismo con Anthony Ah, sí. Hopkins. Y quizás no lo haga porque no lo soporte más, sino porque quiere terminar el sufrimiento de ambos. En el amor pasa eso, quiere terminar el sufrimiento que tienen ambos. Y, y aquí siento que es lo mismo, o sea, ese sentimiento de puta, debería hacerlo, ¿no? Porque, o sea, yo no puedo seguir con mi vida con esto, y no solo seguir con mi vida, sino también tengo que ahorrarle ese sufrimiento a él. Y por eso lo piensa, ¿verdad? El que pierde la paciencia es el esposo, pero Olivia Colman no, ella simplemente no sabe qué hacer. Ese es el problema. Y por eso esa escena se me hace Más bien. poderosa. Y con ese elemento tan pequeño que es la tacita, que quién sabe cuántas veces se tuvo que romper para que saliera los pedazos como querían, para que la escena funcionara. Vete a saber. Pues estos elementos me gustan, o sea, son interesantes. Y por eso digo, con poco se hace mucho. Con poco se cuenta mucho. Y mira que la película pues no costó mucho, ¿eh? Costó como 6 u 8 millones. Ujú. O sea, eso no es nada en comparación de las producciones que se hacen en Hollywood, por ejemplo. Sí. Y evidentemente fue como, no manches, o sea, ¿qué es lo que, o sea, como tú dices, o sea, con poco se hacen muchos, y es admirable, vaya, o sea, cómo logras crear una pieza como esta. Y fíjate que ahora que lo mencionas, por ejemplo, eso es otro elemento que me gusta mucho de la Sí. fotografía. Todo lo que, como dice la frase, todo está ahí por una razón. Y lo que acabas de mencionar de la taza, o por ejemplo, esas tomas en las que vemos a Olivia pasando por esa estatua de la cabeza Es lo y, que te iba a mencionar. Esa como una estatua de una cara, ¿verdad? Es triste. de una cara que está, exacto, o sea, está ahí por una razón, que refleja mucho la situación por la que están pasando los personajes, o sea, cuál es el problema, vaya. Ajá. Y en parte, pues, o sea, también, ¿no? Parte de que en la técnica está muy bien, o sea, que, güey, de que está muy bien, o sea, que está muy bien acomodada la cámara, el blocking, o sea, la iluminación y toda la cosa. Lo que está ahí, pues, refleja, es por algo. O sea, esos elementos como lo que tú dices, la taza, la cara, y todavía está el reloj, por ejemplo. El, la corrección de color que van teniendo algunas escenas, unas más brillantes que otras, así como unas más oscuras que otras. Ve, por ejemplo, en el final cuando ya vemos que el apartamento, que es la misma estructura, pero está totalmente convertido en la institución, todo es azul, pero todo es azul, todo es un celeste que va a tirar, que ya está como entrando al terreno de lo grisáceo, ¿verdad? Como una Así es. sensación, porque ese color pues, representa tristeza, pero también, creo que también, Generalmente el azul lo ponen como algo triste, el no sé, azul.
No recuerdo si también generalmente. genera como el tema de desolación, ¿no? O depresión o... Es que también eso, no sé si llegaste a ver tú la película de la trilogía de Tres Colores, por ejemplo. No, Bueno, por ejemplo, Azul, que es la primera, pues es como retrata ese tema, vaya, o sea, el el luto, luto, por la ejemplo. pérdida. Ujú. Así es, o sea, como ahora sí como quien dice, el azul es como la tristeza, vaya. Y no sé si recuerdas tú en escenas como Moonlight o sea, como Moonlight, por ejemplo, donde hay escenas que están azuladas y están tristes, Sí. la verdad. De hecho, en la de Brokeback... ¿Has visto Brokeback Mountain? ¿Te Sí, acordás el claro. final cuando el personaje de Heath Ledger va a visitar a los padres de Jake Gyllenhaal? Que toda la Sí, casa es azul. Todo, todo. Y el cuarto de él sí. también. Interesante. Exacto, exacto. Y a mí se me hace más admirable porque no recurren a ponerle de que un filtro así todo No, azul, eso. no. O sea, lo hacen con objetos, o sea, con lo que tienen, con lo que está en la Ujú. cámara, o sea, con lo que está ahí. Como tú dices, la casa per se, y por ejemplo, lo de The Father, ahorita lo que estamos hablando, ese de que la habitación se ve como azul tirándole a gris, no es porque hay un filtro como tal, no, simplemente pues está como, es por lo que está en la película, o sea, que es lo que hay en la toma. Sí, y de hecho yo creo que en esta película, de hecho, siento que hasta mejor hecho que The Whale está esa relación con el apartamento. O sea, esa... Porque el apartamento lo conoces perfecto, o sea, eso ayuda mucho en el montaje, pero sabes cuál es la habitación de Anthony, cuál es la cocina, cuál es la sala, ¿cómo se llama? El comedor, etcétera. Entonces, ese sentimiento ese reconocimiento que vos tenés del apartamento lo tenés cuando cambia. Entonces vos, por ejemplo, cuando lo de la escena de la pintura estaba en la sala, Claro. si recuerdo bien. O sea, vos te das cuenta cuando no está. O cuando, por ejemplo, en la habitación, de hecho hay una escena, bueno, una escena no, sino que hay un montaje donde muestran algunas habitaciones del apartamento, ¿verdad? Como el cuarto de Anthony, la oficina, el estudio, etcétera, la biblioteca, lo que sea. Y luego al final ves que todo está como cambiado y hasta se ven cajas, significa que lo de la mudanza sigue el pie. O sea, todos esos cambios son interesantes y vos los recordás porque el apartamento es un personaje más. Y eso es lo que me gusta Así de esta es. película. Siento que la relación con el apartamento, porque en sí, pues es lo que él dice. Yo no voy a dejar mi apartamento, no sé qué, ¿verdad? Cuando grita. Porque es parte de él. Y por eso siento que es mejor que The Whale. The Whale como que no hay como que una relación directa aparte de que el personaje vive ahí, ¿verdad? En- Aparte de... Es que The Whale, o sea, es otra cosa, o sea, tiene otros enfoques, vaya. sí, sí. Y en The Father, pues tiene otros, o sea, The Father tiene lo suyo, The Whale Sí, sí. tiene lo otro. Es el Este, tema del espacio, ¿verdad? Que es cómo se puede utilizar el el espacio para contar la espacio. historia también. Claro, que ahora, otra cosa que también quisiera recalcar pues de esta película también es como el trabajo también quisiera destacar el trabajo del sonido. Ujú. No es, obviamente por el presupuesto chiquito, obviamente no va a estar algo sofisticado, pues, o sea, algo complejo como, ¿qué te gusta? West Story, Ujú. por ejemplo. Obviamente no, porque West Story, o sea, no manches, lo que le invirtieron a ese, lo que le invirtieron a The Father. No. Este, pero te digo, lo que tú dices, con lo poco que se puede, con lo poco que tienen, lo que se puede hacer. Este, y algo que también se me hace muy interesante del sonido es de que hay un punto donde de repente la voz de Anthony es como lo único que se escucha como bien anivelada, mientras que las demás voces de repente se escuchan como si estuviesen bloqueadas. No sé cómo decirlo, como si estuviesen en el fondo del mar, por ejemplo. ¿No? O sea, sé que suena medio raro como lo estoy diciendo, pues, o sea, como si él apenas las pudiese escuchar, aun cuando esas personas están con él, por ejemplo. ¿En qué parte? ¿En mucho de la película? No, ahorita no recuerdo en qué parte, por ejemplo, pero mm, me acuerdo que hay un momento así que tiene con la hija y con el esposo, Sí. que hay un momento donde de repente como que ambas voces, o sea, como que se bajan demasiado, o sea, como si estuviesen bloqueadas, Ujú. pues, pero Anthony como que se sigue escuchando, ¿sabes? O sea, porque estamos en su perspectiva, que es cuando ya estamos a punto de volver a confundirnos, pues. Sí.
Este, vaya, es una película que realmente me parece fascinante en esos aspectos. Y una de las más deprimentes, claro está. Y aún me acuerdo que en su momento, cuando ya todo el mundo la empezó a ver, o sea, al menos a los usuarios que sigo en Letterboxd, por ejemplo, ya por ahí en marzo o en abril del 21, recuerdo haber leído puros comentarios acerca de lo mucho que les hizo llorar. Ujú. O sea, no de cuánto les gustó, sino de cuánto lloraron con esa película. Y es que sí, o Sí. sea, es inevitable llorar y toda la cosa. Hasta uno quiere darle un abrazo de consolación a Anthony, ¿sabes? O sea, Es que, es que, sí, te digo. es que cada vez que pienso más en eso, como esos sentimientos y también el gran trabajo en dirección, qué Claro, buena que está esta película claro, y qué es buena que es la demasiado. actuación de Anthony Hopkins. O sea, sí, genuinamente, o sea, hay actuaciones que uno dice, wow, qué buenas, ¿verdad? Pero se llegan como a pasar de largo. Yo siento que esta actuación sí va a prosperar mucho. Siento yo, o sea, que es de lo Pues mejor que ahorita, tenemos, por lo menos en esta década, es de las mejores actuaciones que he visto, así de una, qué sé yo. primero que nada, saludos a nuestro dios Tlaloc, que es nuestro dios de la lluvia aquí en México, porque ya está empezando a llover aquí. Este, segundo, fíjate que pues ya lo está haciendo Sosa, porque me he topado con, ahorita en pleno 2023, con esas de las mejores actuaciones y mejores películas del año, digo, de la década, pues. Y The Father sí es de las que están mencionando, ¿sabes? O sea, la actuación de Anthony Hopkins como la película per se. Sí. Y, o sea, es que siento que es de las mejores del 2020. La Ujú. mejor de los Oscars. Debió ganar esa, de hecho. Por encima de Nomadland. Es que Nomadland, ya nadie Yo, se acuerda de sí. Nomadland. Es que de esa temporada lo hemos hablado mucho con Mario. O sea, de esa temporada, las que sí se quedaron como que en el recuerdo fueron The Father, Judas, Son of Metal y un poquito Mank. Sí, Hasta sí. ahí. O sea, Pero sí, o sea, es un película, la verdad. No recuerdo mucho de esa ida al cine, sí fue bastante gente. Yo creo que había gente llorando. O no sé si me confundo que cuando fui a ver The Whale. sí me contaste que con The Whale sí se... Espérame, es que le estoy cerrando un poquito la Bueno, ventana. Con The Whale Para que sí no... hubo gente llorando, pero no recuerdo si con The Father llegué a notar. Quizás sí, sí, o sea, la película pega mucho. Pues yo creo que la gente llora no solo por la emotividad que genera la vulnerabilidad de la actuación de Anthony Hopkins, sino también por el hecho de que uno, pues, la película te confunde, o sea, la película te confunde y como que uno ya quiere decir basta. Es como el sentimiento de estrés que te genera Uncut Gems o Shiva Baby, ¿verdad? Te estresa Sí. y te dice, ya Oh, paren de sí. una puta vez. Ya, o sea... Bendito sea Dios que esta película no dura mucho, ¿eh? O sea, esta película dura como hora y media. Y qué bueno, ¿eh? Porque Acá, no... acá el sentimiento de querer llorar o de de Tristeza. tristeza es que estás sufriéndolo con él. Entonces, Exacto, o sea, por eso te digo, no me gusta, o sea, es una película fascinante, pero no me gusta ver frecuentemente la ciudad de Schindler por eso, o sea, 3 horas, mamón, de puro sufrimiento. sí, yo que la volví a ver ahora Es, para un trabajo y lloré demasiado, o sea, es que te digo, o sea, cuando que esas películas cuando duran, con que sea 2 horas, es como que no, 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 no. Y qué bueno que The Father sí es cortita, sí, sí. pero de que uno sufre, ¿sabes? O sea el tiempo que sea, o sea, uno sufre, y es como, o sea, yo no conozco a nadie que no haya llorado con esa película, o sea, no conozco a nadie que no haya llorado. Y vieras que yo siento que The Father, ahora que mencionaste también lo de lo teatral, yo me gusta porque siento que The Father no cae mucho en el tema del diálogo. O sea, no recae mucho en el diálogo, mejor dicho. Siento que, o sea, tiene diálogos obviamente, pero siento que tiene mucho que ver, ya te digo, su fotografía, su diseño de producción y su montaje. Entonces hay muchas escenas en silencio Exacto. y con ese silencio ya te cuentan de todo. Como te dije, toda esta secuencia en la que Olivia Colman imagina, bueno, lo del vaso, pasa el vaso, imagina lo de Anthony después, ¿verdad? Pero, pero es lo que me gusta, porque por ejemplo, One Night Miami, que la recuerdo porque solo la vi una vez, tenía mucho diálogo, era mucho diálogo. Y creo que también lo tenía Ma Ma Rainey's Rainey's. Black Bottom, ¿verdad? Que son películas que yo sí disfruté mucho, pero sí es cierto lo que tú dices, o sea, se sostienen más del diálogo que Ajá. de lo demás, o sea, Sí, o sea, yo eso te digo, sí. yo disfruté Ma Rainey's, pero sí, es el tema del diálogo. Igual que disfruté Fences, a mí Fences me parece un peliculón, pero tiene demasiado diálogo. Spencer está basado en No, una obra. Fences, la de... No, no, sí.
Sí, ya sé, Defensa, pero ahorita que me acabo de acordar, ¿Spencer está basado en una obra o en un libro? No que yo sepa, según yo no. No está basado en nada, ¿verdad? Es original. No me acuerdo. Ahí sí quedó Es mal que, con el dato, es me que como, agarraste fuera de base porque tengo que buscarlo bien pero mejor no digo nada para no es confundir a que la de gente. momento, igual no diré nada, pero como que de repente me ubicó ahí y fue como que, ¿será basado en una obra? O sea, no sé, creo que me estoy confundiendo, o sea, perdóname si me equivoco, Y, pero, ajá. No, y decía esto del diálogo, de cómo, porque siento que la película en términos cinematográficos funciona bien de esta manera. A mí me gustaría un día ver la obra para saber cómo llevan a cabo ciertos elementos que aquí pues a cambio se llegan a justificar con cámara y con montaje, ¿verdad? En cambio en teatro como todo es claro, fijo, pues tenemos que... El diálogo es mucho para reflejar los sentimientos que tienen los personajes, entonces no sé cómo funcione. Por eso me gustaría ver la obra. y pues claro que en las actuaciones pues pueden ser como que más sobreactuadas, o Sí. sea, como más exageradas las emociones y todo, pero pues sí, o sea, es una obra, o sea, sí son las actuaciones ahí. Este, de ahí más, yo creo que sí vale la pena como que ver cómo fue esta obra y más tomando en cuenta que pues que ambos productos fueron hechos por la misma persona, vaya. Sí. Y de momento, o sea, dije así como que, wow, o sea, tiene potencial, o sea, Florence Taylor, a pesar de que The Son fue lo que fue, sigo pensando que tiene mucho potencial como para explotar como que vaya, esta capacidad de poder hacer películas, o sea, y muy bien, ¿sabes? O sea, porque es increíble cómo sí se nota que estudió el lenguaje cinematográfico, como quien dice, pues, o sea, porque ese está presente. Ujú. De ahí en fuera, pues, nada, pues, es una gran película, una de las mejores que he visto últimamente, la Nada verdad. más para decirte que Florian Zeller sí adaptó su propia obra, al igual que Samuel D. Hunter, de The Whale, por si acaso. Así. Am, No, pero por ejemplo, Florian Zeller también fue sí, director de sí, la él película, fue el director. ¿no? Y pues The Whale la dirigió Darren Aronofsky. ¿Te imaginas esta película dirigida por Aronofsky, o sea, The Father? Hubiera sido, creo que hubiera sido como más, hasta Creo que más sensitivo el tema. Me imagino algo como lo que hicieron en 127 horas cuando se estaba cortando el brazo, que mostraban sonidos fuertes e imágenes totalmente deslumbrantes, ¿no? pues como en Como The para Whale, como en The Whale cuando se está atragantando con la comida, por ejemplo. Sí, es como para generar sensaciones más fuertes, pero aquí lo hacen como de manera más sobria, sin embargo, pues uno sufre porque vemos lo que ve el personaje, ya lo hemos dicho mucho. Pero Exacto. sí, o sea, ¿hay algo más que quieras mencionar de la película? Pues estoy de acuerdo contigo de que yo también le hubiera dado el Oscar a esa película en lugar del Nomadland. Que bueno, los que se llevó pues eran los que más merecidos tenía para mí, Ujú. o sea, de mejor actor y guion adaptado. Para una ceremonia de mierda. Este, o sea, yo siempre te he dicho, güey, o sea, esa entrega, la ceremonia fue una cosa, pero los ganadores fueron Sí. otra cosa. Entonces, pues, de ahí en fuera, yo sí creo que The Father puede. Me alegra mucho saber que ya muchas personas, fue de las películas, de las pocas películas de ese año que la gente la sigue recordando, o sea, que está prosperando, pues, o sea, tanto la actuación de Anthony Hopkins como la película per se como una de las mejores de la década, o sea, de lo que vamos en esta década. Sí. Y esperemos que siga así, ¿sabes? O sea, que eventualmente estaría bonito ver que eventualmente se convierta en un clásico, ¿sabes? O sea, que se convierta en esos clásicos instantáneos, porque realmente merece serlo. Este, y pues te digo, o sea, es una de las películas que más recomiendo. Claro que pues siempre con el aviso de que, güey, la recomiendo muchísimo, pero si es muy deprimente, o sea, si tienes corazón de pollo, si realmente eres muy Mm. sensible, o sea, O si tenés, o si tenés, o si vas a tenés a un sufrir. familiar o tuviste un familiar o alguien, un ser querido que sufrió eso, ¿no? Un ser querido que sufre esa, sí, claro, o sea, vas a sufrir demasiado. Pero sí. Sí, como que es de esas películas que hay que ver en un momento determinado, ¿no? Como Uncut Gems, que no la veas cuando estás muy estresado, ¿no? Ah, claro, no está como para verla estresado esa película, o sea, y The Father no está como para verla cuando estás No, triste, o sea, no. pero bueno. Am, bueno, la verdad es que sí, o sea, yo...
así como para concluir, igual, The Father, una grandiosa película. No voy a decir tanto una sorpresa porque yo ya venía escuchando lo buena que era, No, ¿verdad? yo tampoco. Creo que lo que me sorprendió Sí, fue la trama, o sea, es de esos momentos, es de esas veces cuando no leo la sinopsis y me voy una sorpresa de lo que va a tratar y me termina gustando, como me pasó con The Last Duel, por ejemplo. claro. Am, Pega mucho, es muy emotiva, la verdad, yo se la recomiendo a mucha gente. Sí, como digo, no recomiendo que la vean cuando están tristes, cuando sufrieron alguna pérdida o cuando X, porque la verdad no les va a alegrar el día, ¿no? Más bien se los va a arruinar más. Aguadar. Pero sí es una gran película. La verdad, sí siento que de lo mejor que tuvo el 2020, en un año que fue un poco, ¿cómo decirlo? Carente de cine. No, no tanto, hay películas Un escondidas año. ahí de ese año, buenas, Es que. pero sí fue un año que tuvo esa sorpresa, que tuvo ese buen sabor de boca esa película, ¿no? Así es. Pero bueno. Y bueno, pues yo creo que este ha sido el episodio por hoy. La verdad, pues es la primera vez que estoy hosteando el episodio. Y Ujú. bueno, las redes sociales las encuentran en la descripción. Espero que En la los flojos de descripción los de abajo. editores las pongan. Y di nada. Güey, esto lo va a editar Cristian, de seguro ahí pone un clip o algo, o va a poner un texto o lo que sé yo. Pues no sé, Porque yo sabe. siento que este ha sido el episodio más serio que hemos grabado, ¿no? Pero quién sabe. Bueno, de los más serios. Entre, creo que es de los pocos episodios en los cuales nadie le tiró a nadie. Entonces, pues, Ok, creo bueno, que. acabo de decirles flojos a estos cabrones, pero bueno. O sea, pero nadie, o sea, nadie de los que estábamos aquí, pues, en el episodio, ¿sabes? No, O no. sea, así como en el episodio de No, que en ningún momento Mario y yo nos tiramos, pues, o sea, Ajá. pero sí. Pero bueno, este ha sido el episodio por hoy. Ah, Esperen muchos más. Espero que sigamos haciendo esto. Si es que no se ha cancelado, pues Exactamente. quién sabe. Pero bueno, esto fue todo. Pues muchas gracias y Gracias. adiós. Bye.